¿Se les acaba el tiempo? No, no necesariamente, porque los servidores públicos, cuando cometen delitos en el ejercicio de sus funciones, tienen el riesgo de que en un proceso se les extienda la caducidad y el proceso, obviamente, en este caso no va a prescribir en octubre de este año. Vamos a escuchar a Angélica Monsalve. En 6 años tiene que haber una sentencia, de lo contrario esto prescribe. Y eso es cierto, conforme al artículo 192 del Código de Procedimiento Penal y también conforme al artículo 83 del Código Penal. Pero yo no estoy de acuerdo con ello, que prescriban 6 años. Y por eso, desde que le imputaron a Álvaro Uribe Vélez, que fue el 8 de octubre del año 2019, hasta el 8 de octubre del año 2025 han transcurrido 6 años, que son la máxima, que son la mitad de la máxima de la pena a imponer, que eso es los mismos años de la prescripción. Pero se les olvida algo a los juristas, que el artículo 83 dice que si bien es cierto, el delito prescribe por la máxima de la pena a imponer, y si bien es cierto, el Código de Procedimiento Penal, que ya invoqué, dice que es por la mitad que dice ese artículo 83, pero se les olvidó la agravante. Hay una agravante en el artículo 83, en el inciso 6, que dice lo siguiente: al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará a la mitad. El término de prescripción se aumentará a la mitad. El agravante, en el caso de Álvaro Uribe Vélez, pudiera ser visto como una violación del principio de igualdad ante la ley, en el caso de que no se extienda este tiempo establecido en el inciso 6 del Código Penal. Además, si la señora juez, no considera el agravante, podría afectar la validez de la sentencia y abrir la puerta a posibles recursos y apelaciones en otros casos. En este sentido, es importante que la juez cumpla con su deber de aplicar la ley de manera justa e imparcial. Y como hemos visto en lo que lleva este proceso, esta señora juez no solamente es imparcial, sino muy acuciosa en la aplicación de la ley. En la aplicación del Código de Procedimiento Penal, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad debe resolver las solicitudes dentro de los 8 días siguientes mediante una providencia motivada. Por lo tanto, es importante que la juez tome en consideración todos los aspectos relevantes, en este caso de interés nacional e internacional, incluyendo el agravante establecido en el Código Penal colombiano. Pero la jurisprudencia colombiana también soporta la decisión en aplicar la prescripción en el caso que nos aplica de Álvaro Uribe Vélez, ya que de acuerdo a la sentencia C-127 de 2020 de la Corte Constitucional, así lo establece. Además, la Corte Constitucional ha establecido en la jurisprudencia que la igualdad ante la ley es un principio fundamental que debe ser respetado por el Estado, y Álvaro Uribe Vélez es un ciudadano tan normal como todos nosotros. En este sentido, la decisión de no aplicar la prescripción en el caso de que esto suceda, y en el caso de Álvaro Uribe Vélez, esto podría ser visto como una medida para garantizar la igualdad ante la ley y evitar que se genere un trato desigual en relación con otros ciudadanos que han cometido delitos similares, obviamente ciudadanos en ejercicio de una función pública. Es importantísimo destacar que la jurisprudencia colombiana es dinámica, obviamente evoluciona con el tiempo. Es posible, muy posible, que la Corte Constitucional emita nuevas sentencias que puedan modificar o aclarar la interpretación de la ley en este sentido. Eso sí es un peligro, mucho peligro, y sería antidemocrático. La pena sugerida y la medida para el expresidente, exsenador Álvaro Uribe Vélez,
dependerán de la aplicación del artículo 86 de este inciso 6 del Código Penal, que, como lo dije ya anteriormente, establece el agravante para los funcionarios públicos. ¿Esto qué significa? Una pena más severa que la establecida por el ciudadano común. Dice la jurisprudencia colombiana también que la reincidencia es considerada una circunstancia agravante que puede aumentar la pena. Entonces, en este caso, si se considera que Álvaro Uribe Vélez ha reincidido en su comportamiento delictivo, la pena pudiera ser inclusive mucho más severa. No tiene escondrijo el culibajito. En cuanto a la medida, es posible que este juez ordene una pena de prisión efectiva, claro, teniendo en cuenta el agravante de la reincidencia, así debería ser, y la posición del funcionario público que ocupaba el señor Uribe Vélez en el momento de cometer el delito. Era un presidente. Ojo, presidente, con mucha influencia. Destaquemos que la determinación de la pena y la medida preventiva dependerán de la evaluación de la juez y de la aplicación de la ley en este caso concreto. Acudimos a los buenos oficios que ha demostrado la señora juez en este juicio. Acudimos a los buenos oficios que ha tenido la señora fiscal también, en este caso, a apegarse al Código Penal, a nuestra jurisprudencia, a la ley, por el bien no solamente de todos esos colombianos que resultaron vulnerados, sino por establecer un ejemplo que en Colombia no se tiene corona. Soy Erwin Herrera Villegas.